Bienvenidos al análisis del LG G3, uno de los móviles Android más interesantes del 2014. En esta review vamos a ver en detalle todos los aspectos más importantes de uno de los móviles que más nos ha gustado en el blog. Hablamos de más de 2 años de trayectoria y el LG G3 se ha hecho un lugar entre los dispositivos que más nos han gustado, sobre todo por su equilibrio. Uno de los aspectos que más llama la atención del LG G3 es su diseño. En el mismo destaca una enorme pantalla de 5,5 pulgadas que sin embargo no hace que el terminal sea mucho más grande que algunos competidores que tienen 5 o 5,1 pulgadas de pantalla. Los materiales también son bastante loables. Hablamos de un plástico que imita un acabado metal pulido y que constituye un equilibrio bastante adecuado entre el plástico del Samsung Galaxy S5, por ejemplo, o los acabados de metal y cristal del HTC One M8 y del Sony Xperia Z2. Consideramos que este acabado es el más equilibrado entre los que hemos comentado. ¿Por qué? Porque, para empezar, la parte trasera es removible o se puede quitar. Eso que hace que si se nos estropea podamos cambiarla por otra o incluso elegir otro diseño simplemente por la propia posibilidad de esa realización. Los materiales, más allá de la parte trasera, como decimos, son bastante adecuados. Tiene un marco metálico que le da un toque bastante elegante y en el frontal la presencia de los marcos en la pantalla es casi indistinguible con la misma apagada. Encendida, como veis, son mínimos y es que LG ha conseguido reproducir lo que ya logró en el LG G2. Por otra parte, podemos decir que la batería no es una de sus grandes ventajas, pero al ser extraíble, como acabamos de ver, nos aporta un plus, una ventaja competitiva. En cuanto al diseño, también decir que destaca la zona trasera, donde la cámara se ve, acompañada por los botones de volumen y de encendido. Además, también tenemos el flash y el sensor, el láser para autoenfoque de imágenes. En la parte delantera, en el frontal delantero, solo tenemos el sensor infrarrojos, muy útil para manejar el televisor, el DVD, etc. En los laterales no tenemos nada, ni en uno de ellos ni en el otro. Y en la parte inferior tenemos, aparte del micrófono, el conector de micro USB para carga y datos y por supuesto el mini jack de 3,5 milímetros para el auricular. Por último, decir que el altavoz se sitúa en la parte trasera y en la parte del análisis correspondiente al mismo vamos a ver la potencia que es capaz de desarrollar un altavoz de 1 vatio, como es el caso de este LG G3. Con respecto también al diseño y al uso, decir que es realmente cómodo en la mano, gracias a esta curvatura que estáis viendo, que hace que el cogerlo, aunque es un terminal bastante ancho y algo alto, no sea para nada incómodo. ¿Se puede manejar a una mano? Se puede, pero realmente necesitamos manos grandes. A 2 manos, evidentemente, es mucho más cómodo. Nos recuerda a terminales como el Samsung Galaxy Note, pero en el manejo nos recuerda más a terminales como el HTC One M8. El peso es de 149 gramos y está bastante conseguido, de nuevo teniendo en cuenta que hablamos de un phablet casi de 5,5 pulgadas de diagonal en pantalla y que el peso de 149 gramos no es siquiera tan alto como otros rivales que tienen pantallas más pequeñas. ¿Qué es lo que nos ha gustado más en el apartado de diseño y materiales del LG? Pues que ha conseguido un equilibrio entre el tamaño del terminal y el tamaño de pantalla. Mientras más pequeño el terminal mejor y mientras más grande la pantalla mejor. Y lo mismo en los acabados, que son de plástico pero dan una sensación de calidad que no estamos acostumbrados a ver en plástico, salvo quizás los de Nokia. No obstante, con móviles Android, el LG G3 es el terminal mejor fabricado sin usar para ello metal o cristal. Decir que el LG G3 es un terminal bastante potente es un poco obvio. Hablamos de un dispositivo que tiene 2 GB de memoria RAM en la versión internacional y que además en su versión coreana cuenta con 3 GB. El procesador es un Snapdragon 801 a 2,5 GHz con un chip Adreno gráfico 330 y tiene 16 GB de memoria interna con ranura para microSD de hasta 128 GB. Pero diréis, como muchas veces nos comentáis, que las especificaciones, las cifras, son algo
y en la realidad el uso es otra cosa muy diferente. Y es cierto, ¿por qué? Porque el LG G3 no es que flaquee en rendimiento, es decir, no es un terminal lento, no se va a quedar colgado, pero es verdad que para las prestaciones técnicas que incorpora tiene cierto lag en la interfaz, aunque tenemos que destacar que a medida que más lo hemos ido usando, hemos visto que ese lag iba desapareciendo. Como veis, en la interfaz tampoco es que se vaya a quedar congelado ni nada, pero una vez que consideramos en la potencia que tiene, nos gustaría que hubiera toda la potencia y toda la fluidez en toda la parte gráfica. Como veis, no es que haya mucho lag. Podemos abrir las aplicaciones, cambiar las transparencias y va bien, pero sí que es verdad que hay una diferencia entre esa potencia que es capaz de desarrollar con esta interfaz y la que tienen otros terminales como el HTC One M8 o el Nexus 5. Ojo, no va especialmente mal, no va mucho peor que un Samsung Galaxy S5. Entendemos que una de dos, o es por la interfaz que no está totalmente pulida, o es por la pantalla de la que hablaremos luego y va a necesitar mucha potencia de procesamiento y además mucha batería. Esto es algo que vamos a comprobar ahora en la prueba de rendimiento, y es que aunque sabéis que no solemos lanzar los test en tiempo real en los vídeos, en este caso vamos a hacer una excepción y nos vais a perdonar. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que hay usuarios que han probado test como Quadrant, que estamos corriendo ahora mismo, y que han obtenido una cifra y que luego otros usuarios con terminales también españoles, no estamos hablando de versión de 2 GB y de 3 GB, han obtenido cifras mucho más altas. Y no hablamos de un 10% de diferencia, hablamos de casi un 50%. No sabemos todavía cuál es el motivo, si es que hay diferentes kernels, si es que depende de la versión de operador o no, se ha modificado más o menos, si es que el rendimiento o la aplicación en concreto es capaz de detectar ciertos cambios o no, pero os queremos mostrar de lo que es capaz cada uno. Este es Quadrant, como hemos dicho, y nos va a dar una puntuación de 23.421 puntos. Como veis, ahora nos vamos a ir a Antutu, que es una aplicación mucho más conocida. Hemos probado con Antutu X también. Como veis, la puntuación que ya hemos visto que ya hemos realizado, como habéis visto en el análisis, es de 26.682, pero vamos a correr de nuevo el test. ¿Por qué? Porque queremos que veáis cómo es capaz de moverse en este sentido. Además, en el tema de prestaciones y de rendimiento, tenemos que destacar que el LG G3 pues tiene 4G, tiene NFC, tiene carga inalámbrica, algo que nos ha encantado que venga de serie. Tiene todo lo que podíamos esperar de un tope de gama de mediados de 2014. Tenemos que tener claro que este terminal lleva a la venta pocos días, nosotros llevamos ya analizándolo un poquito más, pero que realmente podamos comprarlo en nuestro país poco tiempo. Si nos estáis viendo, evidentemente, desde otros países, desde Estados Unidos, desde México, allí hay alguna variante, sobre todo pensando en Estados Unidos y en algunas operadoras como Verizon, pero en el fondo, salvo la versión coreana, como decimos, que es un poco más potente, la versión internacional en principio debería llegar a todos los mercados con la misma potencia gráfica, con la misma interfaz y al fin y al cabo con las mismas prestaciones y rendimiento. Queremos darle bastante caña a este sentido porque ha habido gente que ha defendido mucho el LG G3 diciendo que no es tan lento, que el LG G2 ya venía con cierto lag al principio y que luego se fue corrigiendo en sucesivas actualizaciones tanto del sistema operativo como de la capa de LG, pero no por eso vamos a dejar de decir que es algo que no nos ha gustado del G3. Y la verdad, tenemos que decirlo porque es verdad, pero también porque es que hay muy pocas cosas que no nos hayan gustado del G3. Y si las 2 o 3 que hay no las decimos, va a aparecer un public reportaje más que un análisis. Y en absoluto, como ya sabéis, lo es. ¿Es el LG G3 un teléfono perfecto? No. Pero la verdad es que es uno de los que más nos ha gustado, como ya os hemos dicho en la introducción de este análisis. Vamos a terminar de correr Antutu. Y luego, por supuesto, vamos a ver cómo se comporta en la realidad con juegos como Asphalt 8, como ya os podéis hacer una idea. Podemos ir avanzando también otro aspecto que nos ha gustado bastante poco. El LG G3 no es un terminal que tenga una batería mala en sentido de que nos vaya a dejar tirado
a las primeras de cambio, etcétera. Pero sí es verdad que comparado con el LG G2 nos ha decepcionado un poco. ¿Llega al día de uso? Hombre, pues sí, pero no como el G2 que llega tranquilamente y con poco uso, incluso roza los 2 días. En el LG G3 ha bajado el rendimiento. No sabemos si es por la pantalla, es posible que sí, una pantalla 2K de la que hablaremos luego requiere mucha batería y eso se nota, el brillo de la misma, mientras más lo subimos más aumenta el gasto de batería, como en todos los móviles, pero aquí aumenta más rápidamente. Por otra parte, es espectacular. Aquí estamos viendo otra prueba que da 31.395 puntos. Esto es importante porque estáis viendo unas puntuaciones que no son las mismas que tenemos en el análisis y la hemos realizado con el mismo software, con la misma aplicación y en el mismo terminal. Esto es extraño, no sabemos por qué, si es que se han actualizado algunos valores, algunos parámetros, pero nos llama la atención que no dé la misma puntuación en un momento y en otro. Hablamos de pocos días de diferencia sin haber reinstalado la aplicación, no hablamos de Antutu y Antutu X, no hablamos de 2 terminales uno al lado del otro, y no sabemos el motivo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. No obstante, siempre decimos que el hecho de considerar el test de benchmark es interesante comparativamente, pero nunca os guiéis por esto como único motivo para comprar un terminal u otro. Vamos a pasar, antes de pasar a la siguiente escena, al siguiente apartado, a probar cómo es la potencia del LG G3 jugando. Y además vamos a probar también otro aspecto, que es el sonido. Vamos a dejarlo más o menos a la mitad y luego vamos a subirlo, porque os queremos enseñar de lo que es capaz un móvil que nos ha encantado, en el sentido de que podríamos pensar que es el mejor sonido en un móvil con una sola excepción, y es el HTC One M8 con sus 2 altavoces frontales. ¿Qué sucede? El LG G3 tiene el altavoz en la parte trasera. Es algo que a muchos nos gusta. A nosotros personalmente pues nos parece interesante porque no lo tapamos cuando hacemos esto para jugar, pero es verdad que cuando lo ponemos encima de una superficie plana se amortigua mucho el sonido. Al tener la curva no se amortigua totalmente como en un terminal con la trasera plana, pero es algo a considerar. Como veis, la fluidez es espectacular, los gráficos están al máximo, es una gozada jugar en esta pantalla de resolución 2K y de 5,5 pulgadas, tiene una densidad de puntos por pulgada que luego vamos a ver en el apartado de la pantalla, pero como veis es espectacular. La fluidez, los gráficos y por supuesto, como decimos, el sonido. Cualquier juego de conducción, de FPS, etcétera, en el que los gráficos tengan un protagonismo destacado, vamos a disfrutarlo de forma espectacular en este LG G3. Vamos a dejar aquí el juego y vamos a seguir con el tema del sonido. Vamos a poneros una reproducción de música. Como veis, ha tardado un poquito en abrir la aplicación. A esto nos referíamos con lo de que se queda un poquito, no colgado, pero sí que tarda un poquito en responder. Si la ciudad no sigue tu ritmo, crea uno nuevo. Como veis, porque Hugo te trae los ritmos más vanguardistas, urbanos y en este sentido podéis apoyar el terminal y ver la diferencia. Haz clic en el banner, participa en el concurso y podrás ganar una cuenta Spotify Premium. Hay mucha diferencia en cómo orientar el terminal a la hora de escuchar un sonido u otro. Aquí estamos escuchando un anuncio en Spotify, en cómo se escucha el audio de voz normal, y ahora vamos a pasar a una canción. Vamos a irnos a una que escuchemos. La verdad es que, como decimos, el sonido es uno de los puntos más interesantes de este terminal. No a la altura de la pantalla, pero es algo a valorar, sobre todo porque el aspecto multimedia no es solo visual, también es sonoro. La verdad es que es algo que no podemos olvidar. Un panel de 538 píxeles por pulgada.
una auténtica barbaridad en 5,5 pulgadas que tiene este display del LG G3. Como veis, el brillo al máximo hace que se vea realmente bien. Hemos hecho algunas fotografías con objetivos macro, la tenéis en el análisis en faxandroid.com, para que veáis algún indicio de píxel, y es que realmente cuesta mucho trabajo en una resolución de 1440 x 2560 píxeles que tiene esta pantalla. ¿Cómo se ve a la luz del sol? Pues hombre, se ve bien, es utilizable, pero no es uno de los terminales que más nos han llamado la atención en este sentido. No obstante, no es un problema usarlo a la luz del sol. Vamos a poneros ahora algún vídeo de ejemplo en el que veis de lo que es capaz esta pantalla. Obviamente, ahora mismo estáis viendo un vídeo en Full HD que estamos grabando para ver un vídeo en una resolución mayor, así que no vamos a ser capaz, no vais a ser capaz de ver la nitidez exacta, pero os podemos garantizar que el resultado, o sea, en primera persona, es espectacular. Decir que esta pantalla la vamos a usar más de lo que podríamos creer, porque tiene una resolución, vamos a bajar un poquito el volumen, en total de unos 3,5 megapíxeles, o 1440 x 2560 píxeles, y eso hace que cualquier fotografía de más de 3,5 megapíxeles vayamos a verlo mejor en teoría que en otros terminales. Además, el vídeo 4K que es capaz de grabar, cuando hablemos de la cámara lo vamos a contar, pues lo podemos sacar partido en esta pantalla, aunque evidentemente no es una pantalla 4K, es una pantalla 2K, pero vamos a ver más detalle del que podríamos ver en otros paneles Full HD o incluso HD. Lo que pasa es que es raro que una pantalla HD disponga en un terminal que sea capaz de grabar a 4K. Como veis, esto es un vídeo promocional, por supuesto, no es un vídeo normal, pero es espectacular verlo. Es decir, llama realmente la atención. Ha habido mucha gente que ha dicho, la pantalla no es para tanto, no se nota la diferencia con respecto a la Full HD. Hombre, sí se nota. Lo que pasa es que para según qué cosas, a lo mejor la interfaz, aplicaciones que no están pensadas especialmente para eso, no vamos a notarlo, pero 538 píxeles por pulgada de resolución 2K y un brillo bastante bueno no es algo que pase desapercibido. ¿Qué es lo que no nos ha gustado con respecto a esto? Pues hombre, un aspecto, y es que el sensor de brillo automático no funciona todo lo bien que nos gustaría, y al final pues optamos por hacerlo en modo manual, normalmente entre el 30 y el 40%, para tener una autonomía decente, y ese es uno de los problemas de esta pantalla, que la autonomía se penaliza mucho. ¿Merece la pena el poder tener una pantalla de esta calidad pagando el precio de la autonomía? Hombre, eso es subjetivo, porque depende de la importancia que le demos a la batería, pero desde nuestro punto de vista todavía no. LG tendría que haber puesto o más batería, más autonomía, o pulirlo más, o hacer que la pantalla consumiera menos. Entendemos que es muy difícil hacer todo eso, pero es algo que tendría que haberse considerado. ¿Que no le damos especialmente interés a la batería? Pues hombre, entonces la pantalla directamente es la mejor que podemos tener en un terminal Android, eso sí, comercializado de forma masiva. Ya sabemos que hay algún otro terminal con pantalla 2K, que no es el LG G3 el único. Pero a nivel mundial y de los grandes fabricantes sí que es con diferencia la mejor pantalla que podemos tener, ¿no?, actualmente. Vamos a pasar a otro aspecto, y es que el tamaño de la misma de 5,5 pulgadas hace que el terminal sea bastante grande. Es mucho más cómodo que un Samsung Galaxy Note, por ejemplo, que también tiene un tamaño similar, y la verdad es que para tener un dispositivo de este tamaño, pues mejor 5,5 que 5 pulgadas. Pero si LG hubiera fabricado este terminal en 5,2 pulgadas, 5,1 o 5, hubiera sido perfecto directamente. Obviamente esto es una apreciación muy subjetiva, y lo dejamos claro. Esto es una opinión propia, no es algo que podamos valorar de forma global. Pero sí es verdad que hay muchos usuarios que han descartado este terminal por el dispositivo, por el tamaño del mismo y el tamaño de pantalla, que es lo que eso afecta. El LG G3 tiene una de sus principales innovaciones en un láser trasero capaz de hacer un autoenfoque tan rápido que incluso nos hace dudar si hemos realizado la fotografía. Esto no es una exageración, esto es realidad. Ha habido muchas pruebas fotográficas, les hemos hecho por la noche, en días nublados, días de sol, y el autoenfoque es tan rápido que muchas veces hemos tenido que ir a la galería para asegurarnos de que habíamos realizado la fotografía.
porque la verdad es que nos daba la impresión de que era demasiado rápido para ser real. El sensor trasero de 13 megapíxeles con posibilidad de grabación en vídeo 4K y, como decimos, autoenfoque por láser, flash dual LED que funciona bastante bien. La cámara dispone de una nueva interfaz, algo rediseñada para la ocasión y que vamos a ver en algunas fotografías que os vamos a sobreimpresionar en este vídeo. Las hay de todo tipo, hay algunos macros realmente buenos, hay algunas funciones que nos han gustado bastante y la interfaz, como decimos, es muy sencilla. Tenemos los ajustes, podemos tener el lanzamiento por voz, aunque eso sí, es raro que el lanzamiento por voz sea en inglés. Podemos decir palabras como cheese o smile para, como veis, acaba de tomar una fotografía en función de lo que pronunciemos. Pero vaya, esto tendría que estar en castellano. Evidentemente tenemos un zoom digital que no óptico, motivo por el cual no solemos usarlo. Siempre os recomendamos que recortéis luego la fotografía si así lo consideráis oportuno. El flash funciona bastante bien y en el botón superior izquierdo podemos esconder toda la parte de la cámara, porque además podríamos activar el toque, como veis, simplemente pulsando enfoca y con un solo toque hemos obtenido la fotografía. Tenemos varios modos, tenemos el modo doble, que es capaz de sacar una fotografía también estando nosotros, como veis aquí delante. Tenemos otros modos, por ejemplo, el enfoque mágico, que es capaz de tomar una fotografía para luego hacer el desenfoque, algo que está de moda. Tenemos el modo automático y el modo panorámico. La verdad es que hay un poco de todo, sin que las opciones apabullen. Modo de vídeo en este botón, por supuesto, y además tenemos una cámara delantera que nos ha gustado mucho. Vamos a terminar de ver qué tipo de fotografías somos capaces de realizar con este LG G3, como las que estáis viendo en este momento. La verdad es que la cámara cumple, por supuesto, con baja luminosidad, pues empeora bastante, pero no es una cámara que nos haya sorprendido espectacularmente ni que nos haya defraudado. Y esa es la sensación global que tenemos en este terminal, pero con la cámara también. ¿Qué sí nos ha gustado mucho con respecto a la cámara del LG G3? Pues nos ha gustado mucho la cámara delantera, y es que son 2 megapíxeles, como veis aquí. Podemos tomar fotografías y hay un modo en el que podemos hacer un gesto, como veis, y se tomará la fotografía sin tener que tocar. ¿Qué es capaz de hacer? Detectar la palma de la mano, como veis, y haciendo un gesto de cerrar el puño se activará el disparador automático. Tenemos que tener la palma completamente en vertical, como veis, porque si lo hacemos un poquito inclinado no lo detecta. Otro aspecto que nos ha gustado mucho, el maquillaje. Aquí podemos activar más o menos maquillaje para que las autofotos personales, que es para lo que está la cámara, pues funcionen, quedemos más guapos, ¿no? Otro aspecto que nos ha encantado, el flash virtual. Como veis, acabamos de realizar una fotografía sin flash y el flash virtual lo que hace es iluminar de un tono rosado la parte delantera para que nos ilumine a nosotros mismos. Hacemos la fotografía y nos vamos a ir a la galería para ver cuál es la diferencia entre usar el flash virtual y no usarlo. Como veis, en este caso notamos la iluminación también en la lente de la cámara, y en el modo noche es especialmente interesante cómo es capaz de funcionar este invento de LG que llama flash virtual. La verdad es que es uno de esos aspectos que no se publicita y que nos ha parecido brillante, más allá de incorporar un flash delantero que hacen algunas marcas como Energy System. Pero si no vamos a incorporar un LED, el flash virtual nos ha parecido un acierto impresionante. El software del LG G3 es uno de los mayores cambios que hemos visto en este terminal con respecto a su antecesor. La capa de la empresa coreana ha sido modificada estéticamente y también en muchas funciones. Sin embargo, esto no ha hecho que el rendimiento mejore. Al contrario, parece que tenemos algún que otro lag. No sabemos si por culpa del software o por la carga que implica tener una pantalla con resolución 2K, como ya hemos comentado. Salvo esta pequeño defecto, pequeño problema, o grande, según la importancia que le demos a la misma, decir que nos ha gustado mucho la nueva interfaz, la nueva estética de la capa de LG, y además incorpora muchas funciones que nos gustan y son realmente prácticas. Con respecto a la estética, como podéis ver, los iconos han sido modificados y ahora son más planos, más elegantes, con menos sobrecarga. Ya creó LG
un vídeo para explicar esto, y si nos vamos al lanzador de aplicaciones, vemos como hay muchos, como Quick Remote, Quick Memo Plus, etcétera, que han sido completamente cambiados. Si nos vamos a los escritorios, vemos como las transiciones son bastante fluidas, aunque como decimos hay algún que otro lag, si bien no en los escritorios, y tenemos un nuevo escritorio con los Smart Tips, LG Health, etcétera, que nos da información del terminal interesante. En la barra de notificaciones, como veis, hay unos nuevos iconos que hacen referencia a la conectividad. Tenemos una barra de brillo y otra de volumen. Incluso podemos habilitar el Q-Slide, que son pequeñas aplicaciones flotantes que veremos a continuación. Esto ha hecho que la barra de notificaciones tenga un espacio para las mismas algo reducido, pero no es un problema. ¿Por qué? Porque podemos pulsar en Q-Slide, nos vamos a editar, desactivamos brillo y controles de volumen, y cuando volvamos a las notificaciones tenemos toda la pantalla del G3, excepto los accesos rápidos, cosa que está en muchísimas otras interfaces, y no hay mayor inconveniente. Personalmente nos gusta, con la pantalla que tiene el G3, poder dejar estas zonas habilitadas para el volumen o para el brillo si no queremos usar los botones traseros. Antes de continuar con la interfaz, decir que evidentemente NoCode, como habéis visto, el desbloqueo es parte del software que implementa LG, y que además se puede usar este software para dejar pulsado el botón de bajar volumen y arrancar la cámara. Si bloqueamos con el botón de bloqueo, de encendido, y dejamos pulsado el botón de subir volumen, lo que nos aparecerá es Quick Memo Plus. Quick Memo Plus es una aplicación de toma de notas, como veis, muy sencilla, que podemos guardar en imagen o en la propia aplicación si queremos luego editarlo. Lo guardamos como imagen y ya lo tenemos disponible. Volvemos a bloquear el terminal y ya no hay más historia. Desbloqueamos otra vez, nos volvemos a las notificaciones, que como decíamos tienen una estética en la línea de lo que es toda la interfaz. Y si nos vamos a ajustes, vamos a ver muchas funciones. Lo primero que llama la atención es que está organizado por pestañas, cosa que nos gusta, pero al que no le guste pues puede organizarla en una lista, ¿no? En formato lista, como está acostumbrado en Android. Vamos a ver la versión de Android que incorpora en la última versión 4.4 KitKat, pero en su revisión 4.4.2. Esto es que no tiene la última, la 4.4.4, pero vaya, no es una diferencia sustancial, y como dentro de unos pocos meses esperamos que se actualice a Android L, pues no va a tener mayor inconveniente. Toda esta interfaz, como podéis suponer, pues corre sobre Android KitKat. Seguimos con los ajustes y podemos ver cómo vamos a volver al formato de tabs. Pues tenemos los ajustes por redes, Wi-Fi, Bluetooth, todas las conexiones, NFC, etcétera. Tenemos el sonido, toda la gestión de volumen y de tonos del terminal. La pantalla, donde tenemos la mayor de las innovaciones. Por ejemplo, en pantalla de inicio podemos seleccionar Easy Home. ¿Qué es Easy Home? Pues una alternativa al launcher, como veis, muy sencillo, con los números grandes, iconos grandes, el tiempo, y que además aumenta el tamaño de la letra en aspectos, como veis, como en los ajustes. Si seleccionamos de nuevo inicio, normal, pues cuando nos vayamos, aparte de tener la propia interfaz que tenía LG, pues ya tenemos el tamaño de letra normal. Eso es importante, ¿por qué? Porque podemos cambiar el tipo de fuente, podemos elegir cualquiera de las que tenemos disponible e incluso pulsar en el más, irnos a LG Smart World, una aplicación propia de LG que podemos desinstalar, pero que nosotros hemos dejado instalada para este tipo de acciones. Y aquí podemos instalar temas, fuentes, fondos de pantalla, incluso aplicaciones, aunque lo que nos interesa a nosotros son las fuentes, como hemos dicho antes. Aparte de eso, podemos cambiar el tamaño de la fuente, no solo el tipo, activar la pantalla giratoria y muchos otros aspectos normales en móviles Android, y alguno no tan normal, como la pantalla inteligente, cosa que hemos visto en terminales de Samsung, pero que se agradece. ¿Para qué sirve esto? Para que mientras estemos viendo la pantalla, leyendo algo, por ejemplo, sin tocarla, el terminal no la apague por el mero hecho de que se haya llegado al tiempo de espera de pantalla establecido. La personalización, como podéis ver, es bastante amplia. En la pantalla de inicio podemos elegir un tema, y si pulsamos en el tema, elegimos uno y lo aplicamos, cuando volvemos al principio a los escritorios, vamos a ver cómo ha cambiado el fondo de escritorio, cómo han cambiado los tonos, cómo han cambiado incluso los iconos. Aquí veis la modificación que se ha realizado en los iconos por defecto, aunque la verdad es que a nosotros el tema que más nos gusta es sin duda el propio de LG que viene activado. Dejamos puesto.
y ya podemos volver a los ajustes. También podemos cambiar las transiciones, como veis, entre escritorios. Podemos hacer una copia de seguridad de todo esto, por si la configuración ha sido compleja, hemos cambiado muchas cosas, pues que un formateo, por ejemplo, no lo elimine. Seguimos viendo más opciones y nos vamos a ir a la parte de los ajustes del teclado. Es curioso porque el teclado de LG es uno de esos en los que no hemos querido cambiarlo inmediatamente. ¿Por qué? Pues por varias acciones. Por ejemplo, podemos cambiar la altura del teclado. Como veis, si dejamos pulsado en la barra de azul, aquí, para atrás, lo hacemos más grande, y si queremos también pues lo podemos hacer más chico, simplemente arrastrando el teclado. Lo dejamos aquí. No solo eso, sino que también podemos cambiar el tema. Como veis, lo tenemos en blanco, lo tenemos en negro, pero podemos descargar también de LG Smart World pequeñas plantillas estéticas. Vamos a aplicar, por ejemplo, y nos vamos a ir a una aplicación para mostraros el teclado con el nuevo tema. Aquí lo veis, un color un poquito, no muy elegante, pero si nos vamos a los ajustes, de nuevo podemos elegir el blanco. Y aquí, como veis, el teclado pues es capaz de cambiar de estética. Podemos, por supuesto, usarlo en modo horizontal. Podemos partirlo, como veis, para usarlo con dos manos de forma más cómoda y no tener que llegar hasta el punto intermedio. Podemos configurar hasta un punto los botones que nos ha gustado mucho. Aquí nos vamos. Y en teclas de la fila inferior podemos elegir que poner la tecla de configuración, la ponemos aquí, entrada de voz, entrada manual, ajustes, portapapeles incluso. Vamos a elegir, por ejemplo, ahora el portapapeles. Y nos vamos aquí y ahora, en vez de la entrada de voz, tenemos el portapapeles, que si pulsamos vamos a ver todas las cosas que hemos copiado y tenemos un histórico aquí. Cerramos y, como decimos, si no nos gusta o no nos convence, nos vamos de nuevo a ajustes, tecla de la fila inferior y elegimos la que queramos. Lo mismo con estas dos, en la que podemos elegir símbolos de puntuación que usemos más. Alguien usa más la coma, alguien el símbolo de interrogación. La verdad es que es muy configurable en ese aspecto. Además podemos configurarlo, como veis aquí, de forma similar al teclado dividido, para partirlo, para usarlo solo con una mano en vez de partirlo si lo vamos a usar a dos. Esto evidentemente sería en vertical y no en horizontal. El teclado, como decimos, no está a la altura de Swipe o de SwiftKey, aunque podemos escribir evidentemente por gestos. Y en el momento en el que sea una de las palabras alternativas la que sería, por ejemplo, vamos a suponer que queremos poner firma, hacemos un swipe hacia arriba desde este lado. Y seleccionamos la palabra en cuestión. Como veis, no siempre funciona, pero es el teclado que más nos ha gustado de los que vienen de serie. Nos volvemos a los ajustes. Tenemos una opción de autocorrección, si lo queremos activar o desactivar, el tipo de teclado, etcétera, algo que ya hemos visto en otros teclados en Android. Más allá de ese teclado, tenemos operaciones con una mano. Es decir, podemos usarlo en el teclado, en la pantalla de bloqueo, en el teclado de marcación, etcétera. ¿Por qué? Porque LG sabe que este LG G3 es bastante grande y no es una función que sobre. El modo de invitado, en el que podemos crear un perfil para los usuarios que les dejemos nuestro terminal sin que tengan acceso a nuestras herramientas, a nuestras aplicaciones, etcétera. Nos vamos a ir también en pantalla de inicio. Botones táctiles de inicio, combinación de botones. Y es que podemos cambiar los botones que tengamos abajo. Por ejemplo, vamos a cambiar y vamos a activar
ventana doble. ¿Para qué sirve ventana doble? Pues si pulsamos nos va a abrir dos aplicaciones, una en cada parte de la pantalla. Tendremos, por ejemplo, YouTube en un lado y el navegador en otro. Si le damos a pantalla de vídeo de nuevo, pues salimos. ¿Cómo? ¿Por qué no tenemos activado? ¿Por qué no tenía activado este botón? Pues porque si nos vamos a los ajustes, de nuevo, es más útil tener otro tipo de botón. Vamos a combinación de botones, quitamos Q y ponemos por ejemplo Q-Slide. ¿Por qué decimos esto? Porque si dejamos pulsado el botón de volver 3 segundos, se abre de nuevo la multitarea. Por lo tanto, no es imprescindible ese aspecto. Podemos combinar Quick Memo, la bajada de notificaciones, que nos parece práctica para usarlo a una mano. Y podemos ocultarlo en según qué aplicaciones si lo queremos. Por supuesto, también podemos cambiarlo el color, como veis. Pero el que más nos gusta, de nuevo, es el blanco. Esto es una cuestión meramente estética. Nos vamos a la interfaz. Si dejamos pulsado, podemos cambiar, poner aplicaciones, widgets, fondos de pantalla, por ejemplo. Vamos a cambiarlo. Pues simplemente ya está cambiado. Si dejamos pulsado un icono y lo dejamos en el mismo sitio en vez de moverlo, podemos cambiarlo por el que queramos. Por ejemplo, Asphalt 8 pues lo vamos a cambiar por el mando de juegos. Le damos a aceptar. Lo podemos mover donde queramos y hemos cambiado ese icono. Es más, podemos cambiarlo, pero también poner un nuevo icono del tamaño que queramos, con la fotografía que queramos, como veis. Ahora, Asphalt 8 es una imagen que hemos seleccionado que cuando pulsemos se lanzará la aplicación en cuestión. ¿Que queremos dejarlo como estaba de nuevo? Pues volvemos a pulsar, seleccionamos el icono normal, le damos a aceptar y de nuevo tenemos nuestro icono. La verdad es que la personalización de la capa de LG es extremadamente avanzada. Por supuesto, en aspectos como sonido, fondos de pantalla, pues como cualquier otra capa de Android. Siguiente aspecto a tener en cuenta, las aplicaciones que vienen por defecto. Son 12, de las cuales podemos desinstalar 8, algo que nos ha gustado mucho. ¿Cómo sabemos las que podemos desinstalar? Porque están en la parte de descargadas, no en la sección de todas en las que aparecerán, o en ejecución, solo las que no podemos desinstalar junto a estas, pero en este caso en la parte de descargadas no aparecerán las que no podemos desinstalar. ¿Qué sí podemos desinstalar? Pues por ejemplo ThinkFree, que es una aplicación ofimática, podemos desinstalar Quick Memo Plus, podemos desinstalar el Quick Remote, que es la aplicación del mando a distancia, Radio FM, etcétera. ¿Qué nos ha gustado de estas aplicaciones? Pues por ejemplo Quick Remote, que lo que hace es poder configurar mandos a distancia de diferentes habitaciones y dispositivos. Por ejemplo, en este caso tenemos configurada la tele y el DVD para usar el infrarrojo, como hemos comentado, que está en la parte superior derecha. Incluso podemos editar el mando y mover los botones a la parte que queramos, incluso también configurando las acciones de cada uno de ellos. Le decimos que no queremos guardar datos, etc. Muy útil, y la verdad es que ha llegado un momento en el que la gama alta de Android podría sustituir perfectamente a todos los mandos a distancia que tengamos en nuestra casa. Algo práctico, por lo que a lo mejor estamos usando el móvil y queremos cambiar el canal o algo, pues hacemos una multitarea, nos vamos a la parte esa, lo hacemos y volvemos donde queremos. Hablando de multitarea, esta es la multitarea de LG. Como veis, es diferente a la que estamos acostumbrados en Android, tiene muchas más aplicaciones visibles, pero también va un poquito lento. Como veis, el cambio de la interfaz no es todo lo rápido que quisiéramos y en un terminal de estas características pues nos extraña. Podemos activar desde aquí la ventana doble, que ya hemos visto, podemos limpiarlo todo y cerrar todas las aplicaciones recientes. Ahora cuando le demos a multitarea, pues evidentemente no hay nada a tal efecto. Como veis, la interfaz de LG es muy interesante, tiene algunos aspectos más propios de Google, por ejemplo, OK Google, el lanzamiento de aplicaciones con voz, pero no es propio de LG, pero la integra. Y en resumen, podemos decir que LG ha modificado su interfaz para que sea menos diferente de lo que es Android. Ha apuntado algunas mejoras, esperemos que eso no ralentice las actualizaciones, porque es algo relevante para muchos usuarios, pero en el fondo nos ha gustado mucho. Es más, podríamos decir que es la capa de Android que más nos ha gustado. Para terminar nuestro extenso análisis, vamos a hacer una recopilación de lo que nos gusta más del terminal y lo que menos. Algo que solemos hacer en un vídeo aparte, pero que además en este caso vamos a hacer dentro del análisis completo.
¿El LG G3 es un teléfono perfecto? Pues hombre, la verdad es que no, pero como no lo es ninguno. Lo que sí es un teléfono equilibrado, que es lo que decíamos al inicio de este largo vídeo. Es un terminal que nos ha gustado mucho porque no tiene los mejores materiales, pero tiene buenos materiales. No es el más compacto, pero tiene una relación tamaño peso, pantalla genial, no tiene la mejor cámara pero cumple sobradamente, no tiene la mejor pantalla, bueno, esperad porque aquí sí, esta es la mejor pantalla que hemos probado en un terminal Android hasta el momento. El precio a pagar, la batería y el rendimiento, pero en cuanto a la calidad de la misma y la resolución, como ya habéis visto en el apartado correspondiente, no hay color. La personalización del sistema además nos ha parecido que gana mucho más de lo que pierde. Ojalá LG sea capaz de pulirla incluso más de lo que lo tiene para que ese lag que a veces nos da la impresión de existir, porque no es siempre, desaparezca. Pero la configuración, la personalización, Android es personalizable, pero ya el launcher de LG es espectacular en ese sentido. Es algo que valoramos y valoramos mucho. La estética, los iconos, todo es una mejora con respecto a lo que ya habíamos visto en terminales como el LG G2 o el LG G Flex, que además analizamos hace poco, que también tenéis en este canal en faxandroid.com. Los aspectos que no nos han gustado, la batería, una pena. Si LG hubiera conseguido en el LG G3 lo que ya consiguió en el G2, estaríamos, creemos, ante el mejor móvil Android del mercado. Pero ese fallo hace que ya dudemos, ¿no? La batería es algo que valora mucha gente, también el tamaño es un terminal grande, es muy cómodo, pero es grande, hay que reconocerlo. Y eso hace que a mucha gente de nuevo la eche para atrás. Es verdad que el precio que tiene, ya lo hemos visto desde 500 euros libre en todas las tiendas de Movistar, no hablamos de una tienda online ni nada, y en tiendas online lo hemos llegado a ver rozando los 400 euros y acaba de salir. Además, en algunas ofertas nos regalan, si estáis viendo este vídeo, en julio de 2014, el LG G Watch, el smartwatch con Android Wear. Si no, pues evidentemente un precio de entre 400 y 500 euros para un terminal de estas características es más que bueno. Ahora os invitamos a que nos digáis qué os ha parecido este análisis, si os gusta que sea tan largo o preferís algo mucho más corto en el que por desgracia no podríamos dar tantísima información como hemos dado en este, y por supuesto si os ha gustado os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, por Google+, por Facebook, por Twitter, que nos dejéis comentarios tanto en el vídeo como en el post, porque en el post podemos responderos de forma más rápida, y por supuesto si os gustaría que algo de este LG G3 tuviera un vídeo propio. Es decir, nos gustaría que probarais la cámara más a fondo, que probarais a lo mejor el gasto de la batería, aparte de lo que hemos hecho por supuesto en la review. Pues intentaremos, pues dentro de la medida de nuestras posibilidades, hacer vídeos temáticos de este terminal. Pero eso sí, queda por vuestra petición, nos podéis contactar por redes sociales en @faxandroid, en @Álvarez del Valle, si me lo queréis decir a mí directamente por Twitter, y por supuesto en el resto de redes de Faxandroid. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si habéis llegado, y como siempre os invitamos a que os suscribáis al canal y a que se lo recomendéis a vuestros amigos.